En esta oportunidad continuaremos con el tema número 4, que hace referencia a las escrituras también, y es el tema de la preservación de las escrituras. La revelación, la inspiración, la infalibilidad y la inerrancia escritural se relaciona con la preservación de las escrituras. Todo lo que Dios inspiró también lo preservó por su divina providencia. La mayoría de los cristianos creen que Dios preservó su palabra a través del tiempo, claro que sí, pero no de la misma manera. Si bien casi todos coinciden en una idea general de preservación, podemos decir que existen dos líneas diferentes de pensamiento entre los cristianos en general acerca de cómo se ha llevado a cabo esto mismo. ¿Cuáles son estas dos posiciones o ideas en cuanto a la preservación de las escrituras? Idea número 1. La preservación constante en el tiempo. Esta posición es la que se identifica con el texto recibido, el cual proviene de la familia bizantina para el Nuevo Testamento y con el texto masorético hebreo para el Antiguo Testamento. La Reforma Protestante reconoció que los textos griegos y hebreos fueron preservados por la providencia de Dios de una manera constante a través de los tiempos. Si bien no se dispone de los manuscritos autógrafos, salidos de puño y letra de los autores inspirados, se cree que los apógrafos, las copias de los mismos, se mantuvieron de manera pura en manos de los creyentes a través de los siglos. Pudiéramos representar gráficamente una línea de preservación que fuera constante y que ejemplificara una preservación ininterrumpida. Es algo simple, una línea recta sin fluctuaciones, representando la preservación del texto griego de los escritos o de los escritores del Nuevo Testamento, copiados una y otra vez a través de los siglos. Este texto griego fue llamado en el tiempo de la Reforma texto receptus, es decir, el texto recibido por la Iglesia a través de los tiempos. El texto recibido es la base textual del Nuevo Testamento, de las traducciones de la Reforma, entre las cuales se encuentra la versión en español Reina Valera. La idea número 2, la preservación interrumpida en el tiempo. Esta posición es la que sostienen los críticos textuales que apoyaron las ideas de Westcott y Hort, eruditos que argumentaban que el texto griego del Nuevo Testamento se corrompió a través del pasar de los siglos y que era necesario reconstruirlo y hacer una restauración textual para volver a la lectura original. Esta restauración, entre comillas, fue llevada a cabo con premisas que descartaban la preservación de las escrituras a través del tiempo. Ellos argumentaron que el texto recibido era un texto inferior y corrupto, es decir, el producto de una armonización artificial llevado a cabo por Luciano de Antioquía del siglo IV, a la cual llamaron recensión luciana. Una recensión, según la crítica textual, es cuando se quiere hacer un texto uniforme a partir de textos diversos que difieren entre sí o que son complementarios de una misma familia textual. No hay datos históricos para afirmar cómo hicieron Westcott y Hort que Luciano de Antioquía se haya propuesto realizar con los textos bíblicos dicha recensión. Es más, esto ya fue incluso descartado por muchos críticos textuales por carencia de pruebas. Sin embargo, Westcott y Hort se valieron de hipótesis para decir que no hubo una línea de preservación histórica constante del texto griego del Nuevo Testamento. Es decir, Dios no guardó providencialmente el texto del Nuevo Testamento de forma pura para la iglesia de todos los tiempos, cayendo en una fosa de impureza textual, que fue desde el siglo IV al XIX. Según los críticos, esta pureza cayó en la recensión luciana y fue restaurado en el año 1881 por los eruditos Westcott y Hort. ¿Cuál era el fin que perseguían Westcott y Hort con esta idea? Salvar a la iglesia del corrupto texto recibido, como decían ellos, para darle a la iglesia un nuevo texto griego producido por su ingenio humano. ¿Qué fuentes textuales utilizaron mayormente ellos? Usaron dos textos de origen católico romano, el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. Fue Constantin von Tischendorf quien descubrió el Códice Sinaítico en el monasterio de Santa Catalina en 1859.
Como estos textos no son armónicos entre sí, ya que difieren en muchísimas instancias, Westcott y Hort crearon métodos para determinar cuál es la palabra de Dios contenida en estos textos. Es decir, crearon un método para llegar al supuesto texto original, basándose principalmente en solo un par de códices, dejando de lado los testigos textuales mayoritarios usados en todas las épocas por la Iglesia, la línea del texto recibido. Las versiones bíblicas que se basan principalmente en el texto crítico provienen de Westcott y Hort. Por nombrar algunas de ellas solamente, vamos a decir la Nueva Versión Internacional, NBI, la Biblia Textual, la Biblia de las Américas, Biblia para Todos, Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, la Traducción del Nuevo Mundo, etcétera y etcétera. Entonces, ¿cuál de las dos posiciones o fuentes es la que Dios ha preservado? La posición número 1 es obviamente la más consistente con una idea de preservación. Es coherente pensar que el Dios que inspiró puramente su palabra la conservaría a través de los tiempos de forma inalterada. La providencia que hizo posible la inspiración y la formación del canon de las Escrituras es la misma que preservó dicho texto a través de los siglos. Ahora vamos a ver las diferencias geográficas de origen y circulación textual. Número 1. Alejandría. Esta ciudad del norte de África se caracterizó por ser un centro de literatura y filosofía en los primeros siglos del cristianismo. El clima seco y cálido de la región fue propicio para la conservación de manuscritos bíblicos, de ahí su importancia arqueológica. Ahora también, de esta zona, se levantaron tempranamente falsos maestros que atacaron doctrinas fundamentales de la fe cristiana. La crítica textual tuvo siempre una predilección especial por los manuscritos encontrados en Alejandría, debido a su antigüedad, pero principalmente a que sus características eran la brevedad y austeridad, comparadas con otras formas textuales refinadas, como el texto de tipo bizantino. Dicho de otra manera, los críticos textuales creen que el texto bizantino es un texto armonizado artificialmente por copistas que eran dados a añadir al texto para que luciera mejor, pero que el texto alejandrino, al ser más breve y austero, es un texto que se aproxima más a los originales bíblicos. Pero las llamadas omisiones del texto crítico levantan muchas sospechas. Se presupone alteraciones intencionales al texto bíblico de acuerdo a la influencia herética recibida de la zona de Alejandría. Por ejemplo, referente a los dos códices de la familia alejandrina, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. G. W. Anderson nos señala que el manuscrito vaticano omite 2.877 palabras y el manuscrito sinaítico 3.455 palabras. Y todo esto solamente en los evangelios. La diferencia no son menores. Si tenemos además en cuenta las 6 omisiones largas como la perícope adúltera correspondiente a los versículos del capítulo 7, versículos 53 hasta el 8:11 del Evangelio de Juan, o el final largo del Evangelio de Marcos del capítulo 16 del versículo 9 al 20, no están allí. También estos dos códices tienen muchas diferencias entre sí. Más de 3.000 diferencias solamente en los 4 evangelios. De aquellos textos, solo el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento se omite un 5% de palabras. No hay 10.000 palabras aproximadamente. Estamos hablando prácticamente aproximadamente de primera y segunda carta de Pedro, si queremos hacer una comparación a lo que no hay en texto crítico. Bizancio, la ciudad de Bizancio, luego conocida como Constantinopla, era la capital del Imperio Romano de Oriente y que dio nombre a una extensa región que abarcó especialmente en Asia Menor, Grecia y Roma. Toda esta zona coincide con la geografía de las iglesias fundadas en los viajes misioneros del apóstol Pablo. Es lógico pensar que en las zonas donde se extendió el evangelio primitivo hubiera mayor circulación de copias de las escrituras. El texto Receptus es la mejor representación de estos manuscritos encontrados en la zona bizantina y se caracteriza por una lectura armónica en vez de las abruptas lecturas del texto alejandrino.
Es de pensar que al resguardo de las iglesias del Señor, el texto sería de alguna forma cuidado y preservado de alteraciones. Indudablemente, es más confiable un texto que se transmitió a la sombra de la iglesia, el texto bizantino, que un texto de escasa difusión geográfica. Hemos visto que el descubrimiento de manuscritos en su mayoría apoya el texto Receptus y que la crítica textual, con sus intrincadas especulaciones sobre textos minoritarios, nunca termina de fijar el texto bíblico definitivo. Si bien a priori pareciera que la crítica textual desarrolla una noble labor de hallar la verdad revelada por Dios, aproximándose a los originales, en su negación de la preservación bíblica a través de los siglos, hace que siempre estén detrás de la última novedad en cuestiones arqueológicas. No creemos que Dios haya dejado al hombre la tarea detectivesca de encontrar su palabra en 1000 fragmentos dispersados en las arenas del tiempo, sino que es más correcto pensar que existe un texto mayoritario, porque Dios mismo lo preservó para la iglesia, y mediante su iglesia, a través de todos los tiempos. Y ese texto mayoritario se encuentra en la familia bizantina, de donde proviene el texto recibido. ¿Importa la traducción o versión que usamos hoy? La respuesta es sí. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 20 dice: Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de esta profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Pero ¿qué dice la palabra de Dios respecto de sí misma? Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. 3 de los 4 evangelios mencionan la eternidad de la palabra de Dios. Mateo 24:35, que leo: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 5:18, que está en pantalla: Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Aunque la tierra y los cielos existentes hoy sean deshechas, como dice 2 de Pedro 3, 10 y 12, la palabra de Dios permanecerá eternamente. Salmo 119, versículo 89 y 90 nos menciona: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Primera de Crónicas 16:15 nos dice: Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. Isaías 59:21 nos menciona: Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Puede Dios haber permitido que su iglesia transmita en generaciones pasadas su palabra corrompida? La respuesta es: de ninguna manera. La Reina Valera Gómez, en el Salmo 12, del 6 al 7, nos dice: Las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, las guardarás, las preservarás de esta generación para siempre. ¿La preservación en la transmisión está garantizada? La respuesta es sí. Es de notar que el Textus Receptus está de acuerdo con la gran mayoría de las citas de los padres de la Iglesia hicieron de las Escrituras. Ahora se ha calculado que los padres tienen más de 1 millón de citas del Nuevo Testamento. Esas citas son tan extensas que si todas las otras fuentes de nuestro conocimiento del texto del Nuevo Testamento fueran destruidas, tan solamente ellas serían suficientes para la reconstrucción de prácticamente todo el Nuevo Testamento, lo dice Bruce M. Metzger. Un solo ejemplo es la doxología del Padre Nuestro.
citado en la Didache, que coincide perfectamente con el Texto Receptus. También el Texto Receptus está de acuerdo con las primeras versiones de la Biblia, la Peshittá, la Vulgata Latina, Antigua, etc. El Texto Receptus es sin duda el texto que la Iglesia de la Reforma consideró como el texto preservado. El texto de Nestle Aland de las Sociedades Bíblicas Unidas está altamente editado, siendo un texto compuesto de lecturas del Códex Sinaítico y del Códex Vaticanos y otros manuscritos, todos los cuales están en desacuerdo entre sí en miles de lugares. John William Burroughs lo menciona. El aparato crítico del Nestle Aland de las Sociedades Bíblicas Unidas forman la base principal de todas las multiversiones modernas existentes el día de hoy. En la actualidad van por la edición número 29 del Nestle Aland. ¿Cómo puede existir el atributo de la infalibilidad si el texto de las Escrituras es constantemente actualizado? ¿Se puede confiar en una Biblia cuando palabras, versículos, incluso pasajes enteros entran y salen de la Biblia constantemente? ¿Acaso no crea eso inestabilidad, incertidumbre y desconfianza? A mi consideración personal, menciono 4 puntos. Número 1, considero que Dios no permitió que su palabra fuera corrompida a través de los siglos, ni que su pueblo se quedara con un texto corrompido y alterado en sus manos por 1500 años. Número 2, no considero que en el tiempo de la Reforma, donde se tradujo la palabra de Dios a los idiomas principales, los traductores hayan sido provistos de copias defectuosas de las Escrituras por parte de la providencia de Dios. Número 3, por otro lado, el texto crítico es una invención humana de hace apenas 2 siglos atrás, y que para sostener su postura tiene que negar la preservación entendida como una línea inalterable que permanece. Número 4. Ahora bien, la conexión entre la inspiración y la preservación es la más fuerte posible. Es Dios mismo actuando a través de su providencia. El que inspiró las Escrituras es el mismo que las ha preservado y las preservará para siempre. Dios es uno, autoconsciente, eterno, inmutable, la verdad misma, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Como su naturaleza consiste en sus atributos esenciales, por ende, sus decretos eternos son comunicados y llevados a cabo a través de las obras de la creación y su providencia. Todo es suyo. Por lo tanto, todas sus obras, aunque diferentes entre sí, son consistentemente una sola, incluyendo su obra providencial de inspirar y preservar las Escrituras. Si Dios quiere que sus palabras se publiquen para un tiempo de despertar espiritual, como sucedió en la Reforma Protestante, puede hacerlo a través de un solo manuscrito. ¿Cuál es el problema? La frase de Vicente Leis nos menciona: debemos sostener lo que se ha creído en todas partes, siempre y por todos. Conclusiones finales. No solo se debe ser el texto o manuscrito más antiguo, sino también la lectura más antigua. Número 2. Las citas de los padres de la Iglesia apoyan los textos de la familia bizantina y por extensión al texto recibido. Número 3. La armonía entre sí de los textos. Número 4. La variedad de fuentes como los leccionarios y las traducciones antiguas como el copto, siriaca, peshitta, latina, etc. coinciden más con el texto recibido. Número 5. La localización del texto, local o universal. Número 6. Las iglesias apostólicas que preservaron el texto, Antioquía o Alejandría. Número 7. La continuidad constante e ininterrumpida del texto en cada generación. Número 8. La preservación de las Escrituras no depende tanto de la iglesia, pues solo ella es mayordomo de ella, sino de la naturaleza misma de las Escrituras. Número 9. Y lo más importante, el respaldo bíblico reflejadas en las promesas de Dios. Reflexión. Tenemos la responsabilidad
el deber y el privilegio en esta época de ser los siguientes en la línea, de proteger la palabra de Dios y transmitirla a la siguiente generación. Y el texto a memorizar es el Salmo capítulo 12, versículos 6 y 7. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificadas 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Amén. Gracias y bendiciones.